Hoy nos vamos a ahorrar más de 1000 euros, mucho más incluso, en un plotter de altas prestaciones con Ice para nuestro barco. El episodio de la Raspberry que todos habéis pedido. Hoy veo un poco como doble. No sé por qué. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de Low Cost Sailor. En el episodio de hoy, y tras muchas peticiones, vamos a hablar de cómo instalar la famosa Raspberry con OpenPlotter en nuestro barco. Porque nos lo habéis pedido en los comentarios muchas veces y porque hacemos mucho caso a los comentarios, así que comentad, por favor. Básicamente lo que vamos a poner es un cerebro a nuestro barco, como en El hombre de hojalata en El mago de Oz, o mejor aún, como en Frankenstein. ¿Qué ha sido eso? ¿Se acerca tormenta o qué? Pues ya sabéis, si se acerca tormenta, con mala mar al bar. Bueno, a lo que íbamos. Ya le hemos ido dando sentidos a nuestro barco, como es el sentido de la vista con otra cámara más, o el del tacto con nuestros sensores de inundación o de apertura de puertas, o incluso el oído con la cámara de vigilancia interior que nos permite tanto ver como escuchar lo que pasa dentro del barco. Pues hoy vamos a empezar a juntar todo eso en un punto unificado que va a ser el cerebro de nuestro barco, nuestra Raspberry Pi. Y nos va a ofrecer muchas cosas, entre ellas servirnos de plotter súper económico, pero que además va a ser el punto de unión de toda la electrónica que ya tengamos en nuestro barco, para que lo podamos consultar todo desde ella o desde el móvil o el tablet. Incluso los barcos que nos rodean gracias al receptor de Ice que vamos a montar sobre ella de una manera muy económica. Bueno, ya veréis las posibilidades que hay, que sin duda dará para más de un episodio. Algunos ya habréis oído hablar de la Raspberry Pi o el OpenPlotter. Para otros será un término un tanto oculto y no tendréis muy claro de lo que estoy hablando. Así que empecemos con la Raspberry. Bueno, pues la Raspberry Pi básicamente es un ordenador muy pequeño y muy barato, no por ello poco potente, tan pequeñito como así. Y muy barato. Por ejemplo, la Raspberry Pi 3 que vamos a usar cuesta unos 35 euros y es un ordenador en sí, un ordenador completo, con sus salidas, sus conexiones de red, sus USB. Como es un ordenador tan barato, han surgido multitud de proyectos para hacer todo tipo de cosas con él. Desde convertirlo en un Smart TV o hacerse una consola retro como la de las salas de videojuegos, montones de cosas. ¡Buf! Ya estamos a miércoles, o sea, esta semana vamos a andar muy apurados, así que bueno, voy a llamar a Carlos un momento a ver qué tal anda con la edición, ¿eh? Carlos. Dime. ¿Cómo llevas la edición? Que esta semana no llegamos, ¿eh? Si no espabilas un poco. Bien. Bueno, estoy teniendo unos problemillas, pero bueno, pero avanza. Tú no te preocupes que llegamos. Confío ciegamente en ti, que estés dedicando todos tus esfuerzos a esto, ¿eh? Venga. Sí, estoy a tope con ello, ¿eh? Venga. Bueno, venga, cuanto nos avance vemos. te aviso. Vale, adiós, chao. Montones de cosas. Hasta como en nuestro caso, que un buen día a alguien se le ocurrió que sería un buen complemento para instalar en un barco. Y de ahí surgió el otro gran término de nuestros conceptos básicos. Surge OpenPlotter. OpenPlotter no es más que un sistema operativo como el Windows o el Android, pero en este caso una versión de Linux diseñada específicamente para funcionar en la Raspberry Pi y que une un montón de utilidades y programas súper útiles para los navegantes. Y diréis, ¿y eso para qué sirve? ¿Puedo decir Sí, porque te voy a cortar. Vale. Pues bien, ahí está lo realmente interesante. Con la Raspberry Pi, OpenPlotter y algunos accesorios adicionales vamos a poder hacer montones de cosas. Lo primero es que enchufando un GPS USB lo vamos a poder usar de plotter para nuestro barco. Un plotter muy potente que nada va a tener que envidiar a equipos de Raymarine o de B&G de muchos miles de euros. Pero es que va a ser mucho más versátil que ellos, porque por ejemplo, con un sintonizador de televisión de 12 euros lo vamos a poder convertir en un receptor Ice para ver en tiempo real los grandes barcos que nos rodean, con sus rumbos y velocidades.
Y ahí no queda la cosa, porque podremos bajarnos la información meteorológica con sus previsiones, superponerla sobre los mapas de nuestro plotter o conectar el resto de instrumentos que tengamos ya en el barco, como la sonda o los equipos de viento, y ver toda esa información unificada en su pantalla, la pantalla que obtenemos por conectarle. O mejor aún, a través del Wi-Fi tendremos disponibles todos esos datos en nuestro tablet o en el móvil. Incluso él mismo es capaz de hacer de punto de acceso Wi-Fi. ¿A qué mola? Por no nombrar el hecho que también podremos usarlo para ver nuestras cámaras en una televisión o pantalla. Vamos, un montón de cosas que darán para muchos más de un episodio. Pero hoy vamos a empezar por lo sencillo. Vamos a hacer una especie de Open Plotter para torpes, o mejor dicho, los primeros pasos con Open Plotter. Bueno, de todas las opciones que hemos visto que son posibles, hoy vamos a empezar con algo sencillo. Vamos a montar nuestra Raspberry Pi a modo de plotter con ICE para ver nuestra posición en el mapa y la de los barcos que nos rodean. También vamos a ver dos opciones de montaje, como un sistema sin pantalla o conectado a la televisión del barco, como lo que tengo yo en el mío, que está por aquí atrás, o en una opción autocontenida en un todo en uno con pantalla táctil incorporada. Que hoy Carlos está de suerte y no solo va a estar detrás de la pantalla, sino que esta última opción la vamos a instalar en su motora de 6 metros. Vamos con las compras. Independientemente de qué opción escojamos, va a haber una serie de cosas comunes que vamos a necesitar. Lo primero y más importante, la Raspberry Pi. Podéis optar por comprar la versión 3B o la nueva y mucho más potente versión 4. Yo lo voy a hacer con la versión 3, que es la más económica y es la que yo tengo instalada. Y total, como solo voy a regalar a Carlos, pues tampoco me voy a pasar gastándome dinero, que es para él, no para mí. Pero podéis optar por la versión 4 y será mucho más potente, como 10 veces más potente. Necesitaremos también una tarjeta de memoria de 32 GB, donde instalaremos nuestro Open Plotter. Podríais poner una más pequeña, pero yo recomiendo la de 32 para que os entren un montón de cartas. Un GPS USB, que va a ser lo que nos permita usarlo como plotter. Un sintonizador de televisión USB que lleve el chipset RTL2832U. Esto es la bomba. Ese sintonizador nos permitirá recibir señales básicamente en cualquier frecuencia y gracias a él, con el software adecuado, recibiremos las señales del sistema ICE, de los barcos que nos rodean, los que lo tengan habilitados. De momento solo es obligatorio en barcos mercantes, de pasajeros y algunos más, pero cada día se ve más en barcos del recreo incluso. Como vamos a alimentarlo desde las baterías de nuestro barco, pues lo clásico que siempre ponemos en nuestros inventos: conector de mechero, cargador USB de 5 voltios y 2 amperios o un todo en uno de esos que es un conector USB que va directamente a la batería y un cable micro USB para enchufar la Raspberry Pi. Finalmente, dependiendo de si ya tenemos un monitor en el barco, una tele, un plotter con una entrada auxiliar o algo similar, vamos a escoger entre simplemente coger una caja donde poner la Raspberry Pi y un cable HDMI para conectarlo a la tele, que es como yo lo tengo, y también os recomiendo un mini teclado con ratón como este, de este estilo, que os va a permitir tanto durante la instalación usarlo para la instalación, como después, si lo tenéis conectado a la tele, pues poder manejarlo con él. O la otra opción, que es una caja con pantalla táctil, que dependiendo si cogéis la Raspberry Pi 3 o la 4, tenéis varias opciones que os pongo aquí abajo en la descripción del vídeo, y que si os surgen dudas me podéis preguntar en los comentarios, que siempre es un buen sitio donde dejar cualquier comentario, ya hay su nombre, y que los valoramos mucho, casi tanto como YouTube a la hora de posicionarnos. ¡Alimentad al algoritmo! Bueno, cualquiera de las dos opciones de montaje va a ser muy sencilla e independientemente de cuál de las dos usemos, la instalación y puesta en marcha será idéntica. Vamos con la puesta en marcha. Cualquiera de las dos opciones de montaje va a ser muy sencilla e independientemente de cuál de las dos usemos, la instalación y puesta en marcha será idéntica. Si escogemos la mía, la que podéis ver aquí ahora cuando Carlos meta el plano, en esa opción lo que tenemos es, nos ha llegado nuestra Raspberry Pi. En nuestro caso la 3, ¿vale? Pero si es la 4 no vais a ver grandes diferencias. Esta será nuestra Raspberry, ¿vale? Aquí, esta es la 3 y esta tiene una salida HDMI que para la primera opción, que es montarlo como yo lo tengo, será la que utilicemos. Básicamente necesitaremos una caja. Esta está impresa en 3D, pero os voy a poner enlaces a cajas que podéis vosotros comprar directamente. Básicamente lo que va es la Raspberry Pi colocada aquí con sus tornillos y la tapa. También veréis que hay opciones de disipadores y ventiladores para poner aquí. Con esto ya tendríamos la Raspberry Pi. Por aquí será donde meteremos nuestra tarjeta de memoria de 32 GB, pero que esto lo vamos a hacer al final porque luego veremos en el montaje cómo llenar esta tarjeta de cosas interesantes que utilizar. Una vez que la
la tengamos conectada, lo que vamos a necesitar es, en el caso de nuestro montaje, pues lo que tendremos es nuestro conector de mechero que irá a la batería del barco. Conectado a ello, un adaptador de mechero a USB. Y conectado a eso mismo, un cable mini HDMI a USB. ¿Vale? Esto irá conectado aquí y este irá conectado aquí. Durante el montaje e instalación os pondré en el enlace una caja que no he probado pero que tiene muy buena pinta, que me parece que vale 15 euros o algo así, y que es como esta, pero con una pantalla táctil aquí, o sea que encima podéis verlo también aquí. Si no, necesitamos durante la instalación poder ver lo que está pasando, y para ello con un cable HDMI conectaremos nuestra Raspberry a la tele. Si lo que tenéis es la Raspberry Pi 4, necesitaréis un cable mini HDMI o un adaptador como este que convierte de HDMI, y en ese caso tenéis hasta 2 salidas. Aparte de esto, lo que vamos a querer es conectar varias cosas más. Primero, nuestro GPS. Vosotros veréis uno en los enlaces un poco más moderno y más barato. Yo es que este le reciclé, pues no os podéis imaginar de dónde habrá salido. Al fin y al cabo es cualquier GPS USB que lo conectaremos a uno de los puertos USB. Y la otra cosa que vamos a conectar es nuestro sintonizador de televisión. 3 modelos diferentes tenemos. Este, que es el más básico, que seguramente es el que le ponga Carlos. Este, que es como el más pro, que vamos, que este igual cuesta 5 euros y este 14. Y este, que la verdad es que es uno de los más populares, es el que yo tengo puesto en la mía, por eso lo veis tan sucio. Probablemente es el que más me gusta. Si partimos de este, el otro le usaremos en el de Carlos, por ejemplo. Este lo que haríamos es, le instalaríamos aquí a otro de nuestros USB y entonces ya tendríamos nuestra Raspberry Pi con nuestro GPS externo conectado y nuestra sintonizador de televisión. Y al sintonizador de televisión solo nos quedaría ponerle una antena de televisión, que en el caso de este ya viene con una incorporada, o sea que simplemente podéis usar esta. Con este vais a poder ver barcos que estén más o menos a 3 o 4 millas de distancia. Veréis también, si enfocamos un poco a la instalación que yo tengo puesta, que yo lo que tengo puesto es un conversor y lo que tengo conectado es mediante un switch la antena de la radio de tope de palo. Entonces puedo ver barcos hasta 10 o 12 millas. Bueno, esta es una de las opciones. Vamos a hacer una limpieza y nos vamos a la otra opción. La otra opción es un poco un todo en uno, que se compone de una pantalla táctil, ¿vale?, con su controlador que se conecta a la Raspberry Pi mediante un cable plano que viene también con la pantalla, tenéis todos los enlaces en la descripción, y una carcasa en la que vamos a meter todo. Vienen todos los tornillos y las instrucciones muy claras. Va su controladora, después va la Raspberry Pi amarrada a ella. Aquí es donde meteremos la tarjeta en el lateral, como en la otra Raspberry Pi. Lo mejor es hacerlo antes de terminar de cerrar la caja, porque si no se dificulta un poco, y después simplemente cerraremos la carcasa. Como opción podéis enchufar un GPS USB, o en mi caso, para hacerlo más compacto para Carlos, he escogido un GPS serie que tengo conectado directamente a la Raspberry Pi, pero lo más fácil es el GPS USB. Y luego simplemente lo que vamos a hacer para la de Carlos es esto montado así. Vamos a tener nuestro conector de mechero, tenéis por aquí el HDMI, porque podríais usar la pantalla táctil y al mismo tiempo tener otra pantalla externa, la antena de nuestro GPS que hemos puesto aquí, que podría ser la USB que veis en los enlaces, que es mucho más sencillo de conectar, que simplemente lo ponéis al USB, y luego aquí es donde vamos a conectar la alimentación en vez de en el lateral, porque ya esto va a alimentar tanto la pantalla como la Raspberry Pi. Lo que tendremos es que conectar aquí nuestra alimentación, esto irá al conector de mechero, y ahora lo único que le añadiremos es este sintonizador, que es el más barato. Este va a ir aquí, podéis usar el más caro también o cualquiera de ellos, y lo vamos a hacer muy compacto porque, como veréis luego cuando lo veamos en el barco, pues va a ir instalado todo en un todo en uno. Básicamente esto quedará así, esta la pegaremos aquí a este otro lado, aquí en el medio, y entonces vamos a tener un equipo así de compacto, en el que tendremos nuestra pantalla táctil, nuestra Raspberry con nuestro GPS y nuestro sintonizador de televisión. Esto es un poco la parte del montaje. Independientemente de cualquiera de las dos opciones que escojamos, vamos a ver cómo se pondría en marcha. Así que vamos con la configuración. Bueno, para ponerlo todo en marcha, lo primero será bajarnos unas aplicaciones desde el ordenador de casa para cargar el sistema OpenPlotter en la tarjeta de memoria que hemos comprado. Lo tenéis todo muy bien explicado en la página de openmarine.net, enlaces en la descripción, pero vamos a repasarlo todo desde aquí. Lo primero, vamos a la página antes mencionada. Allí escogemos la opción Download y de la versión Basic nos vamos a bajar el OpenPlotter Starting. Descargaremos el fichero zip, no hace falta descomprimirlo, y lo guardamos en nuestro equipo. En la misma opción de Download, en el menú de la izquierda, vamos a ver una opción que pone Installing. Pinchamos ahí y nos bajamos el Raspberry Pi Imagen. Y ya está. Si nuestro equipo tiene lector de tarjetas, no necesitamos mucho más. Si no, en los enlaces tenéis un lector de tarjetas USB de 3 euros. O sea, no vale nada. Metemos la tarjeta de memoria en nuestro ordenador. Abrimos el programa que nos hemos bajado, el Raspberry Pi Imagen. Escogemos Choose OS.
escogemos Custom, seleccionamos el fichero .zip que nos hemos bajado. Con Choose SD Card, la letra de unidad donde está nuestra tarjeta de memoria. Damos Bright y al cabo de unos minutos, cuando ya haya terminado de escribir la tarjeta, tendremos todo básicamente listo para comenzar el proceso ya en nuestra Raspberry Pi. Ahora todo es cuestión de meter la tarjeta en la Raspberry Pi, enchufarla para que empiece el proceso de configuración. Vamos a empezar con la primera parte. En otros episodios profundizaremos en más cosas, pero hoy vamos a hacer algunas cosas simples. Lo primero que vamos a ver es cómo utilizarlo como plotter para nuestro barco gracias al GPU USB que hemos instalado. Con ello lo que vamos a ver es sobre las cartas náuticas, dónde estamos en todo momento y hacia dónde nos estamos moviendo. Bueno, lo primero, una vez que tenemos la tarjeta ya cargada, lo que vamos a hacer es introducirla. Si hemos escogido la opción de pantalla táctil, tendremos que coger y montarla. Pero bueno, no vamos a entrar en muchos detalles en eso. Y una vez insertada la tarjeta, pues simplemente la encenderemos por primera vez, enchufando su cable de alimentación. Si habéis optado por la pantalla táctil, probablemente os haya salido la pantalla al revés, que simplemente podéis girarla, pero para girarla ya por software y que quede así para siempre, simplemente tenéis que ejecutar los siguientes comandos. Es cuestión de modificar el fichero config.txt, añadir una línea más en la que le ponemos lcd-rotate igual 2, lo guardamos y reiniciamos, y ya nos saldrá la pantalla al derecha. Llegado este momento ya nos saldrá el asistente. Básicamente es escoger nuestro país, nuestro idioma, nuestra zona horaria. Yo he seleccionado el teclado en inglés porque el teclado pequeñito que hemos comprado es en inglés y cambiamos la contraseña por una más segura. Con eso ya pasaríamos a escoger cómo conectarnos a internet, que lo necesitaremos para todo el proceso de actualización y configuración, pero no es estrictamente necesario después. Ya con nuestra conexión a internet simplemente ejecutaremos las actualizaciones, tardará un rato, y que se ejecutarán a través de la conexión que hemos hecho con el Wi-Fi o si hemos conectado un cable Ethernet por ahí. Cualquiera de las dos opciones es perfectamente válida para conectarla a internet. Ya con las actualizaciones completadas, simplemente nos quedará reiniciar y podremos empezar con el proceso de configuración de nuestro GPS. Lo primero, pues simplemente enchufarle al USB, nos iremos a Serial, nos aparecerá un nuevo dispositivo, le escogeremos y simplemente tendremos que asignarle un alias para que siempre le recuerde en la misma posición. Escogeremos Nemea 0183 y le pondremos un nombre, por ejemplo GPS. Ahora simplemente nos tendremos que ir a Connections, ahí escogeremos añadir este dispositivo al GPS Demo, al GPSD, escogeremos Auto simplemente y ya estará configurado. Para comprobarlo abriremos el OpenCPN, que será nuestro plotter, y comprobaremos que ya nos sitúa a través del GPS en la posición en la que estamos. Os habréis fijado que el mapa realmente le falta un poco de resolución. Para eso tendremos que completarlo con las cartas náuticas de nuestra zona. Existen múltiples fuentes de cartas náuticas, como podéis ver en la página de OpenCPN, o también podéis hasta generar las vuestras propias, comprarlas o obtenerlas como creáis oportuno. Una vez que ya tenemos nuestras cartas náuticas, simplemente vamos a copiarlas a través de un pincho USB en nuestro Raspberry. Con las cartas ya en el pincho USB, simplemente vamos a crear una carpeta en la Raspberry donde dejaremos todas nuestras cartas y copiaremos todas las que tenemos en el pincho. Una vez copiadas, instalarlas va a ser muy sencillo. Abriremos el OpenCPN, nos iremos a configuración, escogeremos cartas y añadiremos una carpeta. Simplemente escoger la carpeta que hemos seleccionado. Damos a aplicar y actualizará todas las cartas disponibles y con ello empezaremos a ver el mapa con muchísima más resolución. Le llega el turno al ICE. Para hacer nuestro receptor simplemente pincharemos nuestro sintonizador de televisión en un USB, enchufaremos la antena. De momento vamos a utilizar la antena que viene con él y ahora será cuestión de configurarlo. Simplemente en Settings del OpenPlotter habilitaremos el plugin de SDR VHF, damos Refresh, pinchamos, damos Install, aceptamos y con esto ya le tenemos instalado. Ahora tendremos una aplicación nueva en el menú del OpenPlotter que se llamará SDR VHF. La abrimos y vamos a empezar con la calibración.
Lo primero va a ser seleccionar nuestra tarjeta y dar Inicial PPM. De aquí nos vamos a quedar con dos valores. La ganancia máxima, que en este caso es 49.6, y después de dejar esto rulando durante por lo menos media hora, nos saldrá un valor estable de Cumulative PPM, que le tendremos que anotar. Rellenamos el PPM obtenido en su sitio, rellenamos también la ganancia en su sitio, y ahora vamos a comenzar con el ajuste fino, que lo haremos a través de la red GSM de Europa. Escogeremos Get Channel y con eso vamos a esperar a que recorra todos los canales y nos quedaremos con el número de canal que tenga más potencia. En nuestro caso ha sido el 2, así que lo rellenaremos en la casilla canal y damos Get PPM, que será nuestra calibración final. Al cabo de un rato obtendremos el resultado. Anotaremos el valor que nos ha salido, 72,64, que redondeado, 73, será el que vamos a utilizar como el PPM. Simplemente la anotamos, damos cambiar y cerramos. Con todos esos valores, pinchamos en ICE, damos Edit y en nuestra interfaz anotaremos los valores que habíamos comprobado, que serán nuestro PPM redondeado y la ganancia, que era la ganancia máxima que habíamos obtenido, que era 49,6. Damos salvar, vamos a procesos, le marcamos el ICE y damos Start. Con esto ya tenemos nuestro ICE funcionando en nuestro pequeño plotter. Podremos observar ya que estamos rodeados de barcos, dependerá un poco de los barcos que tengamos alrededor y de la calidad de nuestra antena. En amarillo nos salen los diferentes barcos que nos están rodeando y saldrán en amarillo hasta que manden el mensaje de identificación, que pasan a estar en verde y ya tenemos todos los datos de cada uno de los barcos que están rodeándonos. Por supuesto, si nos hicisteis caso y montasteis el wifi en vuestro barco, podréis también toda esta información verla en vuestro tablet o vuestro teléfono móvil fácilmente. Os podemos decir cómo configurarlo, pero tendréis que esperar al episodio dedicado al tablet o preguntárnoslo en los comentarios, que Carlos ya me dice que este episodio se está alargando demasiado. Y ya lo tenemos funcionando. Sabed que si llegasteis hasta aquí, por lo menos ya tenéis todas las piezas para conectar al móvil o tablet y que el resto ya será una cuestión de configuración sin más. O sea que no vais a tener que comprar más cosas para hacerlo. Bueno, y ya casi está, porque ahora lo vamos a ver en el barco de Carlos antes de que me mate y lo contento que se va a poner su padre cuando lo vea. Le llamo ahora mismo. Mira todas las cosas que te traigo para instalar en el trastolillo. A ver. Nada, yo estas chorradas, aquí a navegar a lo tradicional. Antes, tener un barco con lo último en tecnología de navegación era cuestión de gastarse un porrón de dinero y no estaba al alcance de todo el mundo. Los equipos son caros, no digo que sean malos, sino que son caros y eso cuesta bastante dinero. Ahora, gracias a la Raspberry Pi y el Open Plotter, vais a poder disfrutar de todas esas funcionalidades por un precio súper económico, ya sea montándolo en un barco pequeñito como este y tenerlo como plotter principal, o como en el caso de mi barco, que es como el centro neurálgico de toda la electrónica del barco y junta todos los datos de él. Os va a merecer la pena, atreveros a cacharrear. Puede parecer al principio un poco complicado, pero hay montones de tutoriales, montones de ayuda y sobre todo tenéis este magnífico vídeo en el que podéis repasarle y acceder a toda la información que necesitáis para ponerlo en marcha. Aprovechar además ahora que somos muy accesibles, que nos podéis preguntar en los comentarios, que os respondemos rápido, porque ya veréis, cuando tengamos en vez de 3.000, 10.000 o 100.000 seguidores, pues nos va a costar un poquito más responder a todos los comentarios. Además, quién sabe si no estaremos viviendo en Andorra por aquel entonces. Pero Andorra no tiene mar, ¿no? Bueno, está claro que no valemos para ser youtubers de éxito. Bueno, pues igual no es en Andorra. Gracias por vuestra atención, navegantes. Esperamos que os haya gustado el vídeo de esta semana. Si os ha gustado así, entonces podéis darle un like, suscribiros al canal o darle a la campanita. Venga, quita de ahí, que no tienes ni p*** idea. Bueno, no hagáis caso a este señor que sale aquí dándose explicaciones, porque sabrá mucho de tecnología y no sé qué. Hay que navegar a lo antiguo.
como se navegaba antes. Gracias por vuestra atención, navegantes. ¿Qué más habría que decir? Darle like, suscribiros al canal y en todas las cosas que dicen estos que salen por aquí abajo, y así estaréis al día de todo. Nos vemos en el próximo episodio de Love Course Sailor.